Huellas de experiencia cristiana, de Luigi Giussani. Apéndice tercero. Aspectos metodológicos del anuncio cristiano. Elemental en la comunicación. A través nuestro es como Cristo se propone a los hombres. Nuestra actitud y nuestra palabra constituyen el llamamiento a través del cual los otros pueden conocerle. Para que dicha llamada pueda estar dirigida a todos, debe ser elemental en la comunicación, es decir, sencilla. La sencillez consiste no tanto en un modo de exponer, ya que esto puede ser una capacidad no frecuente, cuanto en el prescindir de toda complicación, es decir, en ser esenciales. También la llamada de Cristo fue sencilla y esencial en los orígenes. En efecto, solo propuso obligatoriamente verdades concretas, los dogmas, los gestos sacramentales y la autoridad en la comunidad. De este modo la Iglesia es discretísima al fijar puntos obligatorios. Es fácil comprender la bondad en este comportamiento de Cristo y de la Iglesia. En efecto, solo la sencillez tiene la ductilidad necesaria para la referencia a cada individuo, y solo la esencialidad tiene la capacidad de hacer llegar al objetivo, eliminando fatigas innecesarias. La precisión en el identificar los factores esenciales de la existencia lleva a una fuerte acentuación de su valor y por tanto a un fuerte apegamiento a ellos, a una amplia comprensión para todas las posiciones sobreañadidas y a una capacidad de valorar y abrazar la infinita variedad de traducciones de valor. Hay una observación que hacer. Elemental no quiere decir genérico, sino más bien preciso en los elementos sustanciales y libre frente a cualquier traducción. Jesús dijo: «Id por todo el mundo y predicad a todas las gentes». Cada uno tiene la responsabilidad de una tarea bien concreta: id y predicad, pero es muy libre de escoger el modo, en el ámbito de su vocación personal. Veamos ahora las condiciones para ser elementales. Son estas: libertad, acción y concreción. Libertad. El anuncio cristiano se dirige a la persona individual e inconfundible. Más concretamente, es a su libertad a la que se propone. Cuando Dios se dirige al hombre para pedirle algo, la Biblia describe el diálogo con sublime sencillez. Dios llama por el nombre, que es el signo de la persona, como individuo único y libre. Y el hombre da una adhesión libre y única: aquí estoy. En el cristianismo solo interesa el valor de la persona, porque todo lo demás depende de él. Ahora bien, todo el valor de la persona viene medido por esa adhesión libre. Los puntos de la historia en los que esto es más evidente son las figuras de Abraham y de Cristo. Pero el momento quizá más fácilmente claro para nosotros es la figura de la Virgen. Ave María Fiat. En la impenetrable intimidad libre de este gesto de oferta y de aceptación está la clave, el misterioso encuentro de Dios con el hombre. Nuestra llamada debe ser exclusivamente un eco de aquella voz que llama a cada uno por su nombre. Por tanto, debe tender a ir derecho a la libertad de aquellos a quienes se dirige. Y esto implica una encarnizada exigencia de suscitar su conciencia y de provocar su iniciativa. La ignorancia y la pasividad son límites a la libertad. Hay con calcular en base a ellas para captar o pescar a la gente. Toda adhesión al cristianismo, en lo que tiene de puramente mecánico, carece de valor. De ahí que miremos con mucha perplejidad a todo apegamiento puramente tradicional y a todo improvisado entusiasmo,
El ambiente propio de la libertad es la convicción, iluminada y volitiva. Para dirigirse genuinamente a la libertad de otro, es necesario actuar nosotros con libertad. Solo el compromiso de mi persona puede alcanzar a la persona del otro. El anuncio cristiano existe en la medida en que yo encuentro seriamente. Comunicar el cristianismo es, por tanto, un encuentro de dos libertades. Es referencia de una persona a otra persona. Es, pues, amor. Nos ha elegido en él por amor. Toda postura genérica no sirve para nada. Es negligencia o presunción. Dirigirse a la libertad de otros, ya hemos dicho que significa suscitar en ellos una iniciativa consciente. Tal iniciativa se puede vivir con infinitos grados. La respuesta puede darse, por tanto, con modalidades y niveles variadísimos. Sería olvidar la referencia esencial a la pura libertad el seleccionar a las personas partiendo de la pretensión de establecer determinados niveles de respuesta. Incluso la presencia pura y simple puede constituir una iniciativa de verdadera respuesta. Acción. Después de que una persona ha sido puesta frente a la llamada, a la alternativa de aceptar o no, y por tanto solicitada en su libertad, se plantea el problema de continuar en su inicial adhesión. Es decir, si yo entiendo que una cosa es justa, ¿cómo puedo continuar queriéndola? Respuesta: comprometiéndome. Esto es, haciendo la realidad que veo justa. La participación inicial debe transformarse en una ininterrumpida constructividad. Comprometerse con la realidad significa vivirla, y si sólo una cosa es vida, puede ser continua. El medio de la continuidad es por consiguiente hacer, pero eso se debe realizar con dos condiciones. No debe haber límites de tiempo calculados de antemano. No se puede decir, intento un cierto número de veces y luego, si no lo consigo y no me gusta, basta. Es un planteamiento que revela desde el principio una falta sutil de amor a la verdad, o una sutil presunción, o un apego a sí mismo. Cualquier gesto, cualquier hacer, compromete a toda la persona en cuanto tal. Por eso, incluso una mínima actividad, aceptada por el ideal, da una contribución válida al crecimiento de la persona. A menudo se desiste del compromiso, porque uno no se siente capaz de un nivel más alto de realización. Se abandona todo porque aparece la cima demasiado inalcanzable, o simplemente lo que otros hacen. Nada hay más irracional que esta especie de escándalo del bien, que cada uno haga lo que él es capaz de hacer. En cualquier circunstancia que se encuentre, aunque fuese al nivel más bajo, nadie está excusado del intento indomablemente reemprendido. Vita non facit saltus. Por eso no podemos pretender llegar inmediatamente al vértice, sino que se necesita una paciencia para el desarrollo, larga como la paciencia del Señor, es decir, como todo el tiempo de nuestra vida. Toda iniciativa nuestra nace siempre dentro de nosotros. Todo hacer brota solo de nuestro querer. Los otros nos pueden empujar a un compromiso o incitarnos a él, pero hay un punto en el que entra en juego únicamente nuestra libre voluntad. Esto es válido para cualquier momento o nivel de nuestra propia formación. Por eso, el hacer es la continua creación de nuestra libertad. Sin embargo,
Es cierto que para que el compromiso inicial continúe, se necesita normalmente que continúe también la llamada. Así nace la relación educativa: padre, maestro, director espiritual, amigos. El diálogo educativo no debe limitarse a un intercambio de ideas o de palabras, lecciones, predicaciones, avisos, amonestaciones. Efectivamente, las ideas permanecen abstractas hasta que uno no las vive, no las siente parte de sí, y lo abstracto puede ser un fascinante espectáculo momentáneo, que sin embargo no se convierte en una linfa alimentativa. Las ideas, por sublimes y bien dichas que sean, no educan, si no son acogidas en la experiencia de una vida. Por eso, la relación educativa es la de una experiencia juntos. El diálogo educativo debe entenderse como gesto en común. Una de las excusas más frecuentes para renunciar a lo que había conseguido preocuparnos un comienzo de compromisos es el disgusto por la postura de las personas o del ambiente que habían suscitado, al principio, la llamada en nosotros. Cuanto más auténtica es una persona, tanto más debe saber distinguir el valor de cada llamada del modo con que ésta se expresa o de las situaciones a las que está ligada. Una persona que quiere llegar a ser adulta debe prohibirse irracionales posiciones de rebelión contra una verdad, solo porque quien la propone la traduce de modo inadecuado o la vive de modo incoherente. Concreción. Cuando San Jerónimo hablaba de condescendencia por parte de Dios respecto a nosotros, quería hacer notar cómo Cristo, para ponerse en comunicación con nosotros, se había hecho hombre, adecuándose así a nosotros. No ha esperado a que nosotros cambiásemos, a que fuésemos menos pecadores, sino que nos ha redimido en nuestra concretísima situación. Él nos ha amado primero, dice San Pablo, y esta iniciativa suya de amor se repite en el espacio y en el tiempo. Ninguno viene a mí si el Padre no le atrae. Rogad al Señor de la mies que mande obreros a su campo. La caridad de nuestro anuncio debe referirse a la situación de los otros, considerada atentamente. Esta consideración no nos debe desanimar nunca, porque toda realidad humana, de cualquier tipo, es siempre receptiva del Verbo. Es tan fácil evitar la consideración de la realidad, porque toda no es como quisiéramos que fuese, y consiguientemente el acercarnos a ella nos cuesta más empeño y cansancio. Y luego, tal vez, cambiando los papeles, es tan fácil acusar a la realidad de no corresponder a los sueños en los que estamos embebidos y, consecuentemente, comportarnos como víctimas o proclamarnos impotentes frente a las cosas. Por otra parte, tener en cuenta atentamente la situación histórica es el único modo de considerar al individuo tal como es, y no de una manera preconcebida. Para comprender a cada individuo es necesario, por tanto, que nosotros nos adecuemos a ellos, que nos pongamos a su nivel. La situación concreta de cada uno se define por la posición psicológica, por lo que se necesita, en quien propone el anuncio, una apertura sensibilísima hacia la situación interior del otro. El tipo de inteligencia, nivel de conocimientos, temperamento, fuerza de voluntad, estado de salud, vicisitudes sufridas, etc. Todo sirve para determinar la posición de un alma. Por el ambiente, por lo que se necesita estar atento al ambiente que más decididamente influye en la existencia de una persona en ese determinado momento. Nuestra llamada no puede ir directamente a la conciencia,
Para llegar al auténtico yo, debe perforar una mentalidad que es como su envoltura. Dicha superestructura está construida en gran parte por el ambiente. En el origen de este hecho está la naturaleza, la constitución psíquica del hombre, y su importancia actual procede de la exasperación de la influencia ambiental de nuestros días, mediante los modernísimos medios de invasión de la persona, propaganda, escuela, televisión, etc. Poder resistir o neutralizar esta influencia es algo inútil si no se consigue llegar a la persona allí donde ella recibe más influencia, es decir, en su ambiente. Hasta cierta edad, el ambiente que prevalece es la familia, pero después, cuando se llega a otra edad, a menudo caracterizada por un cierto resentimiento hacia el ambiente en que ha crecido, el muchacho se abre totalmente a lo nuevo. La estima por el ambiente familiar se cambia en un cierto momento hacia el ambiente escolar, y dicha estima es muchas veces inconsciente. Allí es donde debe llegar el anuncio. Por ambiente escolar no entendemos las 4 paredes del edificio, sino todo lo que de él nace: compañías, diversiones, lecturas, actitudes. Característica del ambiente escolar actual es la de arrojar a los chavales a la desbandada frente a ideas, experiencias y personas, causando una heterogeneidad infinita de contactos y, consecuentemente, dispersión y disociación. Nuestra llamada debe tener muy en cuenta estos factores. Por un lado, pues, hace falta una apertura llena de comprensión hacia todo y de valoración de lo positivo, para que sea más fácil para el individuo la renovación a través de la confianza en sí mismo y en nosotros. Por otra parte, el anuncio cristiano debe ser creación y expresión de una sólida y completa mentalidad, capaz de dar una adecuada explicación a todos los problemas que se presentan al estudiante. Esta sólida mentalidad se puede crear educando al individuo en la experiencia personal, es decir, habituándole a confrontar todo lo que se encuentra con un criterio personal. Esto no significa arbitrariedad u opinión individualista, sino medida objetiva, independiente de nosotros, por cuanto es la idea de otro, la voluntad de Dios creador y redentor. Sin embargo, en la proporción en que uno la vive, esta medida divina se convierte en algo inmanente y personal. Cristo prometió a la samaritana que su agua refrescante, esto es, su vida y su criterio, se convertirían en una propiedad tan personal de aquella mujer que ya no tendría necesidad de sacarla de otras partes. Concluyendo, característica última del anuncio, precisamente porque es auténtico, es que sea respuesta a todo. Este todo encuentra su más amplia, aunque contingente, expresión en el ambiente. La persona debe encontrar el anuncio y experimentarlo como única respuesta total. 2. Integral en sus dimensiones. Dimensión es el aspecto de apertura hacia la realidad total que tiene un gesto humano. Esto es lo que permite mirar con perspectiva el sentido último de una empresa humana. Las dimensiones representan, pues, las modalidades más importantes de un gesto, las que miden el valor del gesto, las que ponen en práctica todas sus potencialidades. Un mismo gesto puede ser vivido de modo muy distinto, desde el punto de vista de las dimensiones. Su impulso original puede, en efecto, desarrollarse en todas las direcciones debidas, o bien puede interrumpirse en un cierto punto, o vivir solo en algunas de sus posibilidades, olvidando o simplemente renegando de otras. A fin de que un gesto sea completo, hace falta que tenga todas sus dimensiones fundamentales, aquellas que definen con precisión y fidelidad
su verdadero rostro. Oscurecer o descuidar alguna de las dimensiones que el gesto debe tener como naturaleza y destino propios sería reducir su rostro a una máscara, es decir, a una ilusión, sino a una mentira. La integridad de las dimensiones de un gesto no es cuestión simplemente de riqueza o de plenitud, sino que se trata de una cuestión de vida o muerte para el gesto mismo. Porque sin el planteamiento al menos implícito de todas sus dimensiones fundamentales, el gesto no solo es pobre, sino falto de verdad, sin más. Está en contradicción con su naturaleza, es injusto. Las dimensiones naturales de un gesto están profundamente ligadas entre sí. De este modo, cuanto más intensamente se vive una de ellas, tanto más uno se vuelve disponible para vivir las otras. Las dimensiones del anuncio cristiano son cultura, caridad y catolicidad. Cultura. La cultura debe poder ofrecer a los hombres el significado de todo. El hombre auténticamente culto es el que ha llegado a poseer el nexo que liga una cosa a otra y todas las cosas entre sí. Cultura, por tanto, no puede ser acopio de conocimientos, porque ni siquiera las nociones derivadas del estudio de millares de hombres podrían decir una sola palabra resolutiva al interrogante sobre la relación que liga al hombre con todas las cosas, esto es, sobre el significado de su existencia. Por esto, el origen de todo, que es el sentido último de cada cosa, se ha revelado en los hombres como el Verbo se hizo carne, y significa que la racionalidad que salva al universo del absurdo no es una idea abstracta o un mecanismo, sino una persona, Jesucristo, para quien, queriendo dar un sentido al universo, prescinde de Jesucristo, que es su explicación última. Solo existe al final el absurdo. El anuncio cristiano se propone por eso, en este caso, como satisfacción a la exigencia de total comprensión de la realidad por la que vibra toda la conciencia humana. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero en el cristianismo, precisamente por esta identidad entre la explicación última y la persona real, la cultura no puede nunca caer en la tentación de disociar la razón del resto de lo humano. Únicamente el cristianismo mantiene a salvo la decisiva equivalencia de los términos hombre y culto. Si la persona de Cristo da sentido a cada persona y a cada cosa, no hay nada en el mundo ni en nuestra vida que pueda vivir por sí, que puede evitar el estar ligada invenciblemente a él. De ahí que la verdadera dimensión cultural cristiana se realice en la confrontación entre la verdad de su persona y nuestra vida en todas sus implicaciones. El término cultura ha estado siempre estrechamente ligado al término civilización. Civilización, en efecto, es la plenitud de la traducción de una cultura en la totalidad de la vida humana. El surgimiento de una cultura cristiana abre la perspectiva y en cierto modo ya la realiza de una nueva civilización. Caridad. El primer gesto en la historia de la realidad ha consistido en una comunicación que Dios ha hecho. Dios ha puesto en común a sí mismo. En un cierto sentido, Dios ha compartido nuestra nada. Te he amado con un amor eterno, por eso te he traído a mí, teniendo compasión de tu nada. La creación, fundamental misterio del ser, es, por tanto, escándalo fundamental para la razón orgullosa que pretenda comprender todo con sus medidas matemáticas o con sus estrechas evidencias. Pero Dios ha profundizado inconmensurablemente este gesto misterioso de comunicación. En la encarnación de su Verbo, Dios puso en común a sí mismo, precisamente en su realidad personal.
Cristo es el gesto con el que Dios esclarece y resume toda su acción creadora. Y todavía más, Dios ha querido que este gesto suyo se prolongase por toda la historia. La Iglesia es el Cristo presente y oculto. La Iglesia es Dios que continúa poniéndose a sí mismo en común con nosotros. El Emmanuel, Dios con nosotros. La Iglesia es Cristo que continúa compartiendo nuestra vida hasta la consumación de los siglos. Creación, encarnación, Iglesia, constituyen juntos la fundamental revelación de Dios, es decir, del ser, el cual, como aparece en el misterio de la Trinidad, es la vida como amor. Por fuerza, pues, nuestra vida, que participa de esa vida infinita, no se puede desenvolver auténticamente sino aplicando ese método misterioso. Esto es, pues, el camino sencillo y directo para el desarrollo de nuestro ser. Y aquí la fundamental norma educativa para la realización de nuestra personalidad. Poner en común a uno mismo, compartir la realidad divina y la realidad humana, tal como se nos revela o surge delante. Convivir para vivir. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Ama al prójimo como a ti mismo. Es la caridad, abandono de sí a Dios, que, Él primero, se me ofrece, directamente o emergiendo en los rostros humanos, para llenar la soledad de mi nada. De este modo la caridad es la paradoja de mi existencia, en la que se refleja el misterio de la existencia del Dios uno y trino. Para ser yo mismo, debo darme a los otros. Para tener consistencia en mi personalidad, me debo perder en la realidad de los otros. Para vivir, debo morir. Quien se busca se pierde, quien se pierde se encuentra. El poeta cristiano Claudel lo evoca en el anuncio a María. Quizá el objetivo de la vida es vivir, no vivir sino morir, y dar con alegría lo que tenemos. Aquí reside la gracia, la libertad, la alegría, la juventud eterna. Hace falta descubrir, aferrar, comprender y asimilar esta suprema orientación. Si está presente al menos como principio, como preocupación, somos cristianos. De lo contrario, podemos hacer muchas cosas, pero su fecundidad educativa no tendrá la medida cristiana. Podrá ser inteligente ascetismo, o sacrificado, generoso y filantrópico servicio, pero no tendrá la fisonomía del gesto cristiano. Es la sorpresa desconcertante que se experimenta leyendo el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, allí donde San Pablo dice que uno puede hasta morir por los otros y no tener caridad, y por tanto no valer nada. Esto es, cuando uno se sacrifica para afirmar una idea suya o para secundar un sentimiento suyo, y no por devoción al ser que le sale en el encuentro. Cuando uno pone en común cosas que tiene, quizá la vida, sin verdaderamente poner en común a sí mismo. Cuando uno arroja por la borda todo, sin perderse a sí mismo. Una última observación concreta. Puesto que el ser de los hombres es imperfecto, e inclinado todo a él a algo que lo complete, lo que caracteriza más profundamente su existencia es el estado permanente de privación, de miseria y por tanto de necesidad. De ahí que compartir con nosotros se traducirá prácticamente en compartir lo más posible sus necesidades, dándose cuenta de ellas, comprendiéndolas y tomándolas sobre nuestras espaldas. Necesidades espirituales, morales, culturales y necesidades materiales. Y como las necesidades materiales son las más inmediatamente evidentes y las más fácilmente socorribles, la atención en compartirlas es una óptima educación para una caridad más profunda y total que toque los valores de la persona en cuanto tal. En este sentido, la Escritura elogia la limosna.
Catolicidad, dimensión misionera. En el capítulo 12 del Génesis, la vocación de Abraham está toda formulada en ese espacio sin límite. Abandona tu país y vete donde yo te indicaré. Y más adelante, tú serás el jefe de todos los pueblos de la tierra. El espacio indefinido y la humanidad entera son las dimensiones de la gran revelación al pueblo hebreo. Pero esta dimensión universal está también cuando Dios le dice a Adán: multiplicaos y llenad toda la tierra. La universalidad es, por tanto, la condición de la libertad en acción. La naturaleza misma de la libertad funciona de modo que el límite se experimente inevitablemente como sofocación. Limitar el ámbito del compartir, tal como nuestra libertad nos lo hace posible, es renegar de sí mismo, es el pecado, es decir, el defecto, que en su origen latino significa venir a menos, carecer de algo. Viene a la mente el dicho del Señor: quien comete pecado se contradice a sí mismo. Limitar, en efecto, la propia apertura de convivencia es tratar de imponer una medida propia a la ley profunda del ser. Es confundir el amor con un cálculo, es confundir el compartir con un intento de dominio. De hecho, los términos de la llamada de Cristo son: los últimos confines de la tierra, hasta el fin del mundo. Y a la sed de nuestra alma le parece natural el anuncio de San Pablo: todo es vuestro, como vosotros sois de Cristo. Se necesita convivir con todos, compartir la vida de todos, ponerse en común con cualquiera. La caridad es una ley sin confines, universal, católica. En esta ley, medir y delimitar coincidiría con truncar la ley misma. Ponerle un límite no es limitarla, sino abrogarla. Hace falta pensar que el anuncio cristiano es ante todo la conquista del mundo en el sentido evangélico, el reino de Dios. Tener sentido del reino significa tener sentido misionero. Debemos vivir para el universo, para la humanidad entera. Dijo el Papa Pío XII: las perspectivas universales de la Iglesia son las orientaciones normales de la vida del cristianismo. Cuanto más se ama este sentido universal, tanto más se es capaz de fidelidad a lo particular, oración, pureza, deberes, etc. Y esa fidelidad ya no se siente entonces como angustia y represión, sino como lo que verdaderamente es: libertad. Únicamente con este ideal se cumplen los mayores encargos y se realizan los más humildes servicios. El que trabaja sin este ideal podrá ser encarnizadamente honesto, rico en ascetismo, tal vez hasta heroico, pero no auténtico cristiano. La más íntima educación en esta dimensión se nos da en la liturgia, que nos hace decir palabras para todo tiempo y toda conciencia, amplias como el universo y permanentes como la historia. 3. Comunitario en su realización. ¡Ay del hombre solo!, dice la Biblia. La advertencia vale perfectamente también para quien debe comunicar el llamamiento cristiano. Por muy inteligente, voluntarioso y activo que fuera un esfuerzo por proponer la realidad cristiana, que quisiese permanecer como individual y prescindiese de una sistemática referencia a la comunidad, no sería un esfuerzo seguro. Podría, en efecto, esconder una presunción o una indolencia, por lo que sería un testimonio ficticio, ya que esa persona no estaría simplemente proponiendo la realidad cristiana, sino afirmando su limitada visión, su gusto particular, su altiva susceptibilidad o su comodidad. La postura individual constituiría sin duda una situación precaria, porque a la larga el individuo solo
no puede resistir en el servicio a los ideales. Es demasiado débil por dentro, y por fuera, el mundo, es decir, el ambiente que debe afrontar, es demasiado fuerte. La trascendencia de los ideales divinos deja siempre en el hombre que se quiere comprometer con ella un sentimiento de riesgo, una tentación de temor irracional, de incertidumbre tal que la energía de la libertad solo consigue vencer fácilmente si se apoya en una comunidad. La vida comunitaria es como el suelo sobre el que la planta de la libertad puede dar frutos maduros. Con todo, una postura individualista sería contraria a lo que Cristo ha querido de sus discípulos. El capítulo 17 de San Juan liga la validez del anuncio cristiano, como ya hemos acordado, a la manifestación sensible de la unidad entre sus seguidores, y por tanto a la eficiencia de la comunidad en cuanto tal. Y, antes todavía, leemos aquellas palabras: si 2 o 3 estuvieran reunidos en mi nombre, el Padre les oirá, porque yo estoy con ellos. Donde Jesús hace depender el aspecto comunitario la plenitud de la relación religiosa. De hecho, históricamente no tenemos comienzos cristianos, sino con una profunda necesidad comunitaria. Veamos ahora los factores de la comunidad, es decir, la adhesión personal, la funcionalidad, la autoridad y la unidad sensible. Adhesión personal. Frente a todas las cosas con las que el amor genial y potente de Dios nos rodea, nuestro deber es apropiárnoslas. Este es precisamente el modo con que se desarrolla nuestra personalidad, y se llama trabajo. Esto es mucho más claro respecto a los seres vivos y espirituales. Estamos llamados a descubrir su presencia, a aceptar su persona, a hacer parte de nuestra propia realidad la suya. En una palabra, estamos llamados a compartir su existencia y la nuestra, a convivir con ellos. Y este es el trabajo con el que se alcanza la completa madurez de nuestra personalidad, y se llama amor. De hecho, el Señor me hace encontrar junto a otros, cerca de otros. Yo podría vivir sustrayéndome lo más posible a ellos, o bien usándoles según los intereses y el placer que representan para mí, por tanto, tratándoles como cosas a explotar, o en abierto antagonismo y aversión hacia ellos. En todos estos casos, la presencia de los otros es una condición extraña a mi libertad, a mi yo, y por tanto un límite a mi expresión, algo de lo que dependo y que me liga, o contra lo que choco. La convivencia entonces es exterior a mí, más o menos impuesta, y resulta un juego de defensivas y ofensivas, un cálculo de equilibrio para vivir, una afanosa lucha por la justicia. La convivencia se convierte en una colectividad. En cambio, el que surja junto a mí esta gente, me rodea y me tope con ella, es el aspecto más comprometido de la voluntad de aquel que crea el mundo. Por tanto, yo debo aceptar a estas personas. Aceptándolas, se convierten en mías, se convierten en parte de mí, se transforman en mí. Ama al prójimo como a ti mismo. Precisamente así surge la comunidad, como resultado continuo de esta iniciativa mía de aceptación, de este incansable compromiso con la presencia de los otros, sorprendente y misterioso signo del otro, tal como lo es en mí presencia para mí mismo. La convivencia es entonces algo interior a mí, nace dentro de mí, es un gesto que me expresa, es un don de mí, es una relación de amor. La comunidad está muy lejos, pues, de ser un límite para la personalidad. Es un ser originalmente dependiente como el hombre. La libertad comienza siempre precisamente como aceptación. Cuanto más sabe aceptar, más se pone en movimiento. Jesús ponía la comparación de la vid y los sarmientos, única vida que alimenta tanta vid. Podemos aplicar la comparación a cualquier comunidad auténtica, en la cual la vida que mantiene reunidos a todos es la potencia de mi libertad que se abre y se da a los demás.
La grandeza de la libertad humana hace que no se encuentre satisfecha, sino en una comunidad de todos, católica. Pero nada demuestra mejor hasta qué punto afirma la comunidad la libertad de la persona, como el hecho de que se realiza igualmente aunque los otros no me reconozcan y me rechacen. Si yo les quiero, si les acepto a pesar de todo, la comunidad con ellos subsiste, más consciente, más enérgica y por tanto aún más auténtica. Por esto no hay índice más sublime de grandeza personal que el perdón. La libertad aferra en el amor aún a quien odia. Ni siquiera mi más encarnizado enemigo puede sustraerse a mi amor, y por tanto mi libertad le coge y le domina mucho más profundamente de lo que él me violente y me venza. Perdónales, Padre. Abandonado por todos, Cristo creaba la comunidad universal. Observación importante. El estar en comunidad no es pues una concordancia exterior, una simple convergencia desde fuera. El estar en comunidad es una dimensión interior que está en el origen de toda acción. Un gesto, para ser comunitario, debe ser concebido en sintonía con la comunidad, no solamente dirigido a un resultado común. Funcionalidad. La vida tiene como característica suprema la unidad. Cuanto más elevada es una vida, tanto más su unidad es profunda, inmanente. Pero, maravillosa y extrañamente, la vida expresa esta unidad suya a través de notables diferenciaciones, mediante distinciones inconfundibles. Se llaman funciones. De este modo, la vida animal se desenvuelve a través de la función de la vista, de la memoria, de la digestión, etc. Desde un punto de vista biológico, la vida unitaria que se expresa en funciones se llama organismo. También en la vida del espíritu se puede hablar de organismo, naturalmente por analogía, por comparación. Las funciones son aspectos de la vida que se realiza. Todas las funciones traducen en la práctica la indivisible unidad de la vida. Por eso, su diversidad no solo no perjudica la unidad, sino que demuestra su densidad y riqueza. De hecho, cuanto más elevada es una vida, tanto más se diferencia. En las amebas, por ejemplo, la funcionalidad es reducidísima, mientras que en el cuerpo humano está desarrolladísima. La vida del espíritu es toda una ilimitada funcionalidad. Cada idea, de hecho, es una auténtica función. Esto es comprensible cuando se piensa que la función es una posibilidad de relación que una vida concreta tiene con el resto, con todo el resto de la realidad. De ahí que cuanto más intensa, potente y noble sea la vida, tanto más desarrolla contactos, relaciones, es decir, multiplica su funcionalidad, la cual muestra de este modo la capacidad de esa vida para insertarse en la realidad, para afirmarse en el mundo. Todo esto es ciertísimo también para el fenómeno de la comunidad. La comunidad es una vida, es como un auténtico organismo. Tanto es así que sus componentes se llaman a menudo miembros, esto es, órganos funcionales. La comunidad está hecha de personas, cada una de las cuales tiene un particular temperamento y determinadas capacidades. Algunos, pues, serán aptos para determinadas tareas, otros, en cambio, para otras más. Cada uno es así como una verdadera función de la única vida comunitaria. La diversidad de tareas en la comunidad nace precisamente de la diversidad de dotes originalmente presentes en las personas. Esto es, nace de la diversidad de vocación de sus componentes. También, a propósito de las personas, hay que decir que éstas son como los órganos de relación entre la comunidad y el ambiente que la circunda. Y es precisamente a través de esta relación como la comunidad se establece y enriquece. Los individuos, pues, son función de la inserción de la comunidad en el mundo, y por tanto son ellos quienes proporcionan a la comunidad la posibilidad de realizarse, desarrollarse
y de ser verdaderamente fecunda en su realización. La comunidad, consiguientemente, es tanto más viva cuanto más capaces son sus miembros de asumir tareas y funciones distintas y múltiples. Pero también una vida comunitaria es tanto más fuerte cuanto más precisa e intensamente jerárquica es en sus funciones y tareas. En dichas tareas es donde se unen las diversas fuerzas, de lo contrario disipadas, para lograr ser más ordenadamente útiles al todo. Aceptar esta diversidad de tareas, buscar con lealtad atenta, serena y cordial los propios límites, reconocer sinceramente en otro una capacidad superior a la propia, colaborar generosamente y respetar profundamente a cada uno que tenga una función. Todo esto mide el espíritu de comunidad del que uno está animado. Autoridad. Entre las varias tareas que llevan a cabo los miembros de una comunidad, hay una que es la más significativa de todas. Es la tarea de dar consistencia a la comunidad y de expresarla en su totalidad, es decir, en su propio inspirador y en su realidad. Esta es la tarea de la autoridad. La autoridad es, pues, el signo expresivo de la unidad, pero sobre todo es la función fundante y responsable de toda la vida de la comunidad. Dicha función es triple. Primero, estimular la iniciativa de las personas para formar la comunidad, función de anuncio o de llamada. Segundo, salvar la fisonomía de la comunidad, precisándola y definiéndola en sus contornos, función límite. Y tercero, desarrollar la comunidad, encarnándola cada vez más en la realidad, función educadora. Naturalmente, el guía de la comunidad debería ser la persona más consciente de los ideales que son el objetivo del grupo, y más capaz de vivirlos y de comunicarlos. Por eso la autoridad, antes de ser un derecho, debería ser un hecho, el hecho de un espíritu comunitario excepcional. Pero una vez que la autoridad está constituida, el amor a la comunidad exige adherirse a ella, cualquiera que sea la persona que la encarne. El miembro individual de la comunidad no puede tener el derecho de sentirse libre de la sujeción a ella, con el pretexto de que no la encuentra suficientemente capaz. La autoridad solo puede ser confiada por la regla que la ha constituido. Así, por ejemplo, en la democracia, la autoridad podrá ser cambiada por la voluntad de la mayoría, según las convenciones que se han creado en ese Estado. Ya hemos visto que la comunidad es la realización de nuestra libertad, precisamente porque la autoridad resume y representa a la comunidad en su unidad total. Aceptar la autoridad no solo no es una limitación, sino la cumbre de la expresión de nuestra personalidad. Ese abandono de sí, que es el amor a los otros como a uno mismo, se realiza al máximo en la obediencia. ¿Por qué afanarse tanto cuando es tan sencillo obedecer?, decía Anna Verkors en La Anunciación a María. Aparece aquí la dinámica última y jamás eliminable de cualquier método de educación, la regla del seguir. Únicamente en el gesto concreto de dejar el propio límite para adherirse apasionadamente a la hipótesis del sentido total que la autoridad traduce, es verdaderamente posible avanzar hacia la plenitud de nuestra personalidad. Un proceso educativo sin autoridad es imposible por naturaleza, ya que deja solo a quien debe ser educado. Solo, esto es, provisto del propio límite, para superar el propio límite. Un proceso educativo así es, por lo demás, imposible, hasta prácticamente, porque es imposible que nuestra humanidad no sea atraída por nada más que por sí misma. La comunidad cristiana valora y traduce al máximo la regla educativa natural del seguir a una autoridad. Igualmente, también esta aceptación puede revelar el compromiso profundamente distinto que el individuo vive en la comunidad. Uno puede tener solamente presente a la autoridad ante sí, considerarla un factor externo a sí,
a menudo para juzgarla y criticarla. Esta postura es pasiva, no comprometida. Por el contrario, se necesita hacernos presentes nosotros mismos a la autoridad, ofrecerse a ella, activamente, en un diálogo incansable de colaboración, como el de Cristo frente al Padre. Si la comunidad es mi persona en su realidad más grande, y por tanto más viva y más libre, la autoridad se debe amar como parte más expresiva a mí mismo. Aceptar la autoridad de modo tan activo es el compartir más fecundo, es la caridad más auténtica. Unidad sensible. La ley de la vida es la caridad, pero está claro que el compartir la existencia de los demás me hace unirme a ellos, genera una unidad real de vida con ellos. En el misterio de su total concordancia, de su perfecto compartir al Padre, el Hijo ha sellado la afirmación: yo y el Padre somos una sola cosa. La fuerza de la unidad es el índice de la potencia de una vida, así como la dispersión y la disociación son la llegada de la muerte. Por esto, Cristo, en su testamento final, recuerda a sus discípulos la unidad como signo de la caridad auténtica y define el amoroso trato de vida entre Dios y los suyos con las sublimes palabras: tú en mí y yo en ellos, para que sean consumados en la unidad. Así como el compartir no es verdadero si no está originalmente abierto al universo, tampoco existe verdadero sentido de lo universal si no es en la pasión por la unidad. Cuanto más amplia se hace una actividad, tanto más profundiza en la necesidad de la unidad. Cuanto más se abre al mundo una personalidad, tanto más consciente se hace de sí, tanto más se densifica la experiencia de su unidad. La experiencia del universal y la experiencia de la unidad coinciden. El sentido unitario, en efecto, es la exigencia vivencial de comprender en su relación total todas las cosas, incansablemente todas. Este es el signo de la conciencia madura, del culto, del genio. Pensemos, pues, que sólo la dimensión de la unidad demuestra la presencia de la verdadera caridad y de la verdadera universalidad. El grito de Jacopone de Todi: amor, amor, grita todo el mundo, amor, amor, cada cosa proclama, nace de la misma experiencia que la imitación de Cristo. Ex uno verbo omnia, et unum locuuntur omnia, et hoc est principium quod est loquitur in vobis. Conviene, sin embargo, subrayar que la unidad cristiana no es sólo unidad de espíritu o de conciencia. No es verdadera unidad la que no se expresa sensiblemente. Para el equilibrio complejo del hombre, carne y espíritu, lo que se traduce sensiblemente está verdaderamente en conformidad con su naturaleza. Esta es la concretísima posición de la unidad católica frente a la pretendida unidad interior protestante. La expresión madura del compartir cristiano es por eso unidad hasta en lo sensible y en lo visible. Esta fue la expresión del tormento final de Cristo en su oración al Padre, cuando indicó que el testimonio decisivo de sus amigos consistía en dicha unidad sensible y visible. El amor a la unidad, aún visible y sensible, es el criterio para ver si se ama el ideal más que una propia visión del mismo, más que una propia situación en la comunidad, más que a sí mismo. La persona debe aceptar hasta la muerte por la unidad. 4. Decidido como gesto. Primera condición para llegar a todos es una iniciativa clara de cara a quien sea. Puede ser una ilusión, ambiguamente cultivada, la de introducirse en el ambiente, o proponerse a las personas con una indecisión tal que debilite el anuncio, por el temor de que su choque contra la mentalidad corriente indisponga a los otros contra nosotros, creando así incomprensiones y soledades insuperables. Asimismo, se pueden buscar, tal vez con ansiedad y sagacidad,
acomodaciones y camuflajes que corren el riesgo demasiado fácilmente de convertirse en compromisos de los que después es muy difícil librarse. No debemos olvidarnos de que esta mentalidad corriente no existe solo en los demás, sino que nos permeabiliza a nosotros hasta el fondo. Por eso, el afrontarla con indecisión puede constituir una posición ruinosa para nosotros mismos. Para ser honestos, en ciertos momentos hay que encarar los problemas serios, no solo en el ámbito interior de la propia conciencia, sino también en el diálogo con nosotros. Por esto se necesita la fuerza de oponerse, que es lo que Cristo nos ha pedido para hacernos entrar en el reino. El que se avergüence de mí, delante de los hombres también yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Ánimo, es decir, coraje, virtus en latín. En el fondo lo que hace falta es un poco de aquella virtud con la que Mateo, Zaqueo y la Magdalena afirmaron su descubrimiento cristiano frente al ambiente en el que estaban inmersos. O si se quiere, lo que necesitamos es renovar el testimonio de Esteban frente al Sanedrín, desafiar la opinión de todos para seguir a Jesús. Fin del apéndice 3 y de la obra Huellas de experiencia cristiana de Luigi Giussani. Traducido por Jesús Carrascosa. Grabación sin ánimo de lucro. Laus Deo Virginique Matri.